Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía porque hoy tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y nos dejan con la boca abierta. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestros amadísimos Eda y Serkan. Como saben, la historia de amor de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos tuvo a todos completamente enganchados. Su química era innegable y aunque su relación terminó hace un tiempo, los fans, incluyéndome a mí, seguimos soñando con una reconciliación. Y es que, admitámoslo, verlos juntos era pura magia. Hoy vamos a analizar los rumores, las pistas y las supuestas pruebas de que Hande y Kerem podrían haber tenido una cita romántica secreta, una cita que, si es verdad, nos derretiría a todos. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha ilusión. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido súper interesante sobre sus artistas favoritos, noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto, mucho chismecito jugoso como el de hoy. Así que no se lo pierdan. Y a los que ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Bueno, vamos al lío. La noticia de una supuesta cita romántica secreta entre Hande y Kerem comenzó a circular hace unas semanas, y la verdad es que al principio la tomé con pinzas. Ya saben, hay mucha información falsa en Internet, muchos rumores sin fundamento, y no quería alimentar falsas esperanzas. Pero cuanto más investigaba, más pistas encontraba que me hacían pensar que tal vez, solo tal vez, algo podría estar pasando. La primera pista, y quizá la más importante, surgió de una fuente cercana a ambos actores. Esta persona, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó haber visto a Hande y Kerem juntos en un restaurante muy exclusivo en Estambul. Según esta fuente, la pareja llegó por separado, pero se sentaron juntos en una mesa apartada y parecían muy cómodos y cariñosos. Hablaban en voz baja, se reían y se notaba una conexión que iba más allá de la amistad. La fuente describió incluso el ambiente del restaurante, diciendo que la luz era tenue, la música suave y que el lugar estaba decorado con flores frescas, lo que añadía un toque romántico a la atmósfera. Imaginen la escena. Claro, podríamos descartar esto como un simple encuentro de amigos, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Días después de que se filtrara esta información, tanto Hande como Kerem publicaron fotos en sus redes sociales que, aunque no parecían estar relacionadas, tenían un detalle en común: ambos estaban en Estambul. Esto podría ser una coincidencia, por supuesto, pero recordemos que ambos son figuras públicas que viajan constantemente, ya sea por proyectos de trabajo, compromisos sociales o simplemente para disfrutar de unas vacaciones. La probabilidad de que ambos estuvieran en Estambul al mismo tiempo, sin ninguna razón aparente, es bastante baja. Y no solo eso, sino que sus equipos de representación, notoriamente activos en redes sociales, guardaron un silencio inusual sobre sus paraderos. ¿Será que estaban encubriendo algo? Además, los fans más observadores notaron que en una de las fotos de Hande, se podía ver al fondo un edificio que se parecía mucho al restaurante donde supuestamente tuvo lugar la cita. La forma de la fachada, el diseño de las ventanas y la ubicación parecían coincidir. Y no solo eso, sino que en la foto de Kerem, se podía apreciar que llevaba una camisa muy similar a la que, según la fuente, llevaba durante la supuesta cita. Los detalles, gente, los detalles. La camisa era de un color azul oscuro particular, con un sutil patrón de rayas verticales, un detalle que fue inmediatamente reconocido por los fans más dedicados. Estos detectives de Internet hicieron zoom a las fotos, compararon los tejidos y llegaron a la conclusión de que efectivamente era la misma prenda. Impresionante. Ahora sé lo que están pensando: esto podría ser una simple coincidencia, o incluso una estrategia de marketing para generar atención. Y tienen razón, todo es posible. En el mundo del entretenimiento, las estrategias de marketing son muy comunes y a menudo se utilizan para aumentar la popularidad de los artistas o para promocionar nuevos proyectos. Pero hay algo más que me hace pensar que esta cita secreta podría ser real: el lenguaje corporal de Hande y Kerem. Como saben, el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre cómo nos sentimos, incluso si no lo decimos con palabras. Y analizando las fotos y vídeos más recientes de Hande y Kerem, he notado que ambos parecen estar más relajados y felices que antes.
Ande, por ejemplo, ha estado sonriendo mucho más en sus últimas apariciones públicas, y sus ojos parecen brillar con una intensidad diferente. Kerem parece tener un brillo especial en los ojos, una chispa que no habíamos visto en mucho tiempo. Su postura es más abierta, su sonrisa más genuina. Se ven radiantes. Esto, por supuesto, podría ser simplemente porque ambos están pasando por un buen momento en sus vidas, quizás nuevos proyectos exitosos o simplemente un periodo de crecimiento personal, pero también podría ser una señal de que están reconectando y que se sienten felices de estar juntos. Esa energía positiva que irradian podría ser un reflejo de una renovada conexión entre ellos. Otro detalle que no podemos ignorar es el silencio de ambos actores sobre este tema. Ni Hande ni Kerem han negado ni confirmado la noticia de la cita secreta. Y esto, en el mundo del espectáculo, suele significar que algo está pasando. Si la noticia fuera completamente falsa, si fuera una invención sin fundamento, lo más probable es que alguno de los dos, o sus representantes, hubiera salido rápidamente a desmentirla. Pero el hecho de que hayan optado por el silencio, que hayan evitado cualquier comentario al respecto, me hace pensar que tal vez están tratando de mantener su relación en secreto, al menos por ahora. El silencio otorga, dicen por ahí. Y esto tiene mucho sentido. Recordemos que su relación anterior fue muy pública y estuvo bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada paso que daban era analizado, comentado y juzgado. Tal vez esta vez quieren tomarse las cosas con más calma, quieren disfrutar de su relación sin la presión de las cámaras y los titulares y proteger su intimidad. Quieren reconstruir su vínculo en un espacio seguro y privado. Además, hay que tener en cuenta la presión que ejercen los fans. La mayoría de nosotros, los que hemos seguido su historia desde el principio, queremos verlos juntos de nuevo, y esto puede generar mucha presión sobre ellos. Nuestras expectativas, aunque bien intencionadas, pueden ser abrumadoras. Tal vez al mantener su relación en secreto, están tratando de evitar esa presión y permitirse reconectar de forma natural, sin la sombra de las expectativas externas. Quieren dejar que su relación florezca a su propio ritmo, sin la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas definitivas e irrefutables de que Hande y Kerem hayan tenido una cita romántica secreta. Pero las pistas están ahí, y son lo suficientemente intrigantes como para hacernos soñar con una reconciliación. Son como pequeñas migas de pan que nos llevan por un camino de esperanza. Y es que, admitámoslo, la historia de amor de Hande y Kerem es de esas que te llegan al corazón, que te hacen suspirar y creer en la magia del amor. Su química es innegable, se podía sentir a través de la pantalla, y su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos hizo creer en los cuentos de hadas. Nos mostraron que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo superficial del espectáculo. Así que aunque no sepamos con certeza si están juntos de nuevo, no podemos evitar desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Queremos que ambos sean felices, que encuentren la plenitud en sus vidas, y si esa felicidad implica estar juntos, pues mucho mejor. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem tuvieron una cita romántica secreta? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué señales han visto ustedes que les hagan creer en esta posibilidad? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan controversial y apasionante. Quiero leer sus teorías, sus análisis y sus deseos. Y hablando de comentarios, me encantaría que me dijeran qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. ¿Quieren que hablemos de sus artistas favoritos? ¿Quieren que analicemos las últimas tendencias de la moda inspiradas en las series turcas? ¿Quieren que profundicemos en la cultura turca y sus tradiciones? ¿O prefieren que sigamos con el chismecito jugoso? Díganme en los comentarios. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado las pistas y los rumores que sugieren que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber tenido una cita romántica secreta. Hemos examinado las fotos, los comentarios de fuentes cercanas y el lenguaje corporal de ambos actores, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no tenemos pruebas definitivas, hay suficientes indicios para hacernos creer que algo podría estar pasando. Hemos hablado de la posibilidad de que estén tratando de mantener su relación en secreto para proteger su intimidad y evitar la presión de los fans y los medios. Y hemos expresado nuestro deseo de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado.
Hemos explorado las razones detrás de su silencio y la importancia de respetar su espacio y su privacidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis análisis sobre estos temas que nos apasionan. Me siento como si estuviéramos conversando entre amigos, compartiendo nuestras ideas y emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Son los mejores. Su cariño y sus comentarios positivos me dan la energía para seguir adelante. No olviden dejar sus comentarios abajo, díganme qué les pareció el vídeo, si creen en la cita secreta y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos formatos, nuevas secciones y nuevas colaboraciones que les encantarán. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.